¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos amigos de Medio Tiempo. Estamos transmitiendo completamente en vivo en este primer jueves de el mes de diciembre. Se acaba el año, este 2020 que ha sido turbulento para muchos, verdaderamente pues, lamentable por la situación evidente que se vive en el mundo. No vamos a hablar de cosas tristes, vamos a tratar de dejarles un buen rato. Y hoy traemos un tema que yo diría que está de moda, sobre todo. Por ahí se dice que la mejor época del año es de septiembre a febrero, cuando está la NFL en su apogeo. Y hoy vamos a platicar un poquito de la situación de la NFL desde el punto de vista de temporada. Bueno, no final de temporada, está tres cuartas partes ya avanzada la temporada. Cómo están haciendo el tema de los protocolos, si son correctos, todo referente al tema de COVID, el tema de los partidos no cancelados, etcétera. Pero bueno, antes de arrancar, quiero saludar a esta magnífica tripulación que tenemos, a este crew de grandísimos amigos y conocedores del tema. Voy a empezar con Michelle Richaud. ¿Cómo estás, Mitch? Te veo compungido por esta mala temporada de tus Cowboys. No, no, no. Voy a meter mi comercial de una vez, ya que hablaste de mis Cowboys. Para conocer todo sobre los Cowboys, descarguen en su proveedor de podcast favorito, Cuentos Vaqueros. Ahí se habla cosas optimistas sobre el equipo más popular de la NFL. Y estoy aquí contento porque hoy jueves solamente podemos estar grabando o puedo estar presente, ya que el COVID empujó el partido de mis Cowboys, que era hoy, contra los Ravens, que jugaron ayer contra Pittsburgh, lo aventaron para el próximo martes. Entonces, si quieren agradecer algo al COVID, agradecen que se está grabando hoy este partido, porque si estuvieran los Cowboys, yo no estaría con ustedes, muchachos. Así es que, pues algo bueno, ¿no? Que rescatar de esta situación. Somos unos verdaderos afortunados de esta situación. Qué bueno que se movieron los partidos. Como bien dices, si no, no contaríamos con tu presencia. Muchas gracias, Mitch. Muchas gracias al comisionado, a la situación en Estados Unidos. Muy agradecidos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Agus. Muy bien, la verdad. Encantado de estar acá con ustedes para platicar. Hay varios de qué hablar, ¿no? Sobre el tema de NFL, cómo está manejando la liga, cómo están manejando los equipos, ¿no? Porque no todo es fortuito, ¿no? El caso de los contagiados, cómo es que están incluso jugando partidos que deberían haberse suspendido, que deberían haber cambiado y demás, con tal de poder cumplir con el calendario y demás. Me parece que es un tema interesante en este año que vaya, ya nos parece normal todo lo que está pasando, porque han pasado tantas cosas que ya que pongan un partido en martes o como el de ayer de Ravens Pittsburgh, ya nos parece normal, ¿no? O sea, ya está dentro del guión de este 2020. Encantado, Mitch, Memo, feliz de estar acá para platicar. Sí, la verdad es que este año tan complicado nos hemos tenido que ir adaptando y como decías, ¿no? Hoy algo positivo para la gente que está metida en esta industria es que al final de cuentas se ha activado, no solamente hablo del fútbol americano en la NFL, prácticamente todos los días a nivel mundial hay deporte y se ha podido reactivar la actividad de esta industria. Memo, ¿cómo estás? Memo Samarripa. ¿Qué tal, Agus? Igual, Rodrigo, Mitch, un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Ya los extrañaba, un tema interesante a debatir. Yo creo que a mí lo que más me da curiosidad es ver cómo todos esos elogios, ¿no? que damos a la NFL en cuanto a estructura y modelo de negocio y patrocinadores, verlos como, no quiero decir patinando, pero cómo están pivoteando, ¿no? Casi día tras día en las últimas 2, 3 semanas. Es bastante interesante. Estamos en territorios de arenas movedizas, en la industria deportiva en general, e incluso la NFL, que es el D-League, pues está viendo afectada y es bastante curioso, así que listo para debatir y conversar con todos ustedes. Sí, el tema como yo lo mencionaba al inicio, es que pues el mundo ha tenido que adaptarse, pero también hablamos del tema de la industria del entretenimiento, ¿no? No solo el deporte per se, los espectáculos.
ayer, por ejemplo, y ahorita regresamos al tema de la NFL, ayer, por ejemplo, platicaba yo con la gente de AAA, que acaban de anunciar justamente el evento de Triple Manía, cómo tuvieron que ir migrando ciertas propiedades, ¿no? Hicieron las autoluchas con el afán justamente de tratar de moverse hacia algún lugar. La Liga MX, antes de que iniciara la liguilla, había prácticamente partidos todos los días entre Liga MX, Liga de Expansión y Liga Femenil. En fin, todos los involucrados en esta industria han tenido que ir moviendo. Y la NFL, con este gran poder que tiene, con esta infraestructura tan impresionante, por un lado se le ha criticado severamente con el tema del manejo de los contagios, cómo se ha manejado la situación. Ya lo platicábamos hace rato fuera del aire con Rodrigo, un equipo con más de 20 infectados y que el partido no se suspenda, y en gran medida obedece a los compromisos comerciales, principalmente televisión y evidentemente los patrocinios. Desde su punto de vista, ¿cómo ha sido manejada la situación de la NFL positivamente? Y yo quiero saber o quiero entender un poquito si ustedes ven bien o son de esta parte también que critica cómo se ha manejado, entendiendo que lo más importante en este momento es la salud, entendiendo que en este momento lo más importante es cuidar a los mismos jugadores, a las familias, a la gente, porque hay estadios que sí están abiertos, ¿no? No sé si quieras empezar, Mitch. Sí, mira, si lo vemos desde el punto de vista más frío posible, podemos decir que después de 12 semanas se han cumplido absolutamente todos los partidos. No se ha cancelado ninguno. Sí se han pospuesto o suspendido un par de días, se han pospuesto más de 5 partidos, pero todos se han jugado. Entonces, desde ese punto de vista es un absoluto, no sé si acierto, pero es algo fabuloso para la NFL, ¿no? Haber logrado esto después de 12 semanas. Estamos entrando a diciembre, hay un nuevo pico de contagios, y creo que lo interesante que vamos a ver ahorita es qué tan flexible podrá ser la NFL, que hasta ahorita ha sido poco flexible al momento de decidir una posible expansión de la temporada regular a una semana número 18. Cuando a principio de la temporada, muchos casos en los Titans de Tennessee, pues decíamos, o sea, ahorita fue el primer partido en martes, ¿no? que se reprogramó martes. Y ahí apenas inicia la temporada y decíamos, bueno, creo que es momento de que la NFL sea flexible, que empuje todo su calendario 1 o 2 semanas más, que añada semanas bye para poder reacomodar ciertos partidos, porque evidentemente iban a haber más casos en otros equipos, como los vimos ahorita en Baltimore y demás, pero han sido muy rígidos. O sea, no se han dado esa posibilidad de una semana 18 que bien podría compensar muchos de los males por los cuales están siendo criticados. Entonces, ese es como para mí un primer punto a mencionar. O sea, primero el acierto, o bueno, el éxito de tener 12 semanas completas, y después el tema de esta rigidez de ver qué tanto lo van a tener que flexibilizar ahorita que están los picos de contagios de nuevo en Estados Unidos y digo, también en México. Yo recordaba justamente en algunos episodios anteriores, antes de que justamente arrancara la temporada de la NFL, que decíamos, y aquí nos preguntábamos si se iba a posponer, si iba a avanzar muchísimo más los meses de septiembre, octubre sin NFL, y al final, como dices, esta, pues no flexibilidad o este rigor que tuvo la NFL, al final de cuentas se dio. Y no sé si se acuerden, Rodrigo, justamente platicamos de las posturas de muchos jugadores de la NFL, ¿no? Que hacían referencia a que a la liga no le importaban los jugadores, que solo le importaba la propia liga. Recientemente, para poner en contexto un poco también, el partido justamente de ayer entre Pittsburgh y Baltimore, que por cierto ganaron los Steelers y que siguen invictos, ese partido se tuvo que haber jugado el jueves pasado, se tuvo que haber jugado el Thanksgiving Day. Y no sé si vieron por ahí un tweet, Juju Smith, que justamente decía que las cancelaciones o los partidos pospuestos justamente habían afectado a Pittsburgh cuando en Pittsburgh no había prácticamente casos de contagio. Entonces,
Me parece que hay dos posturas, ¿no, Rodrigo? La postura que sigue existiendo de parte de los jugadores, de parte de algunos medios poderosos en Estados Unidos que cubren NFL, y por otro lado la propia NFL, defendiendo evidentemente lo que ha hecho hasta ahora. Sí, mira, yo lo que creo son dos temas. Muy bien lo ponía Mitch sobre la mesa. A mí me parece que hay un punto en donde la NFL no puede hacer más y la responsabilidad empieza a caer en los equipos y empieza a caer en los jugadores y empieza a caer en la educación y en la ejecución de los protocolos. Es decir, la NFL claramente quiere que se juegue la temporada, ¿no? La NFL, los patrocinadores, la televisión, los aficionados, nosotros queremos que se juegue la temporada. Ahora, para que se juegue la temporada, la NFL tuvo que poner ciertos protocolos que me parecen correctos, ¿no? De principio, para poder jugar la temporada. Mucho de lo que ha pasado es que por no seguir estos protocolos se han dado casos en alguna parte fortuitos, ¿no? Porque, pues, o sea, no puedes proteger todo de que haya jugadores contagiados, pero sí puedes hacer lo máximo posible. Y la NFL me parece que puso las cartas sobre la mesa para poder hacerlo. Los equipos no han seguido todos los protocolos. Hemos visto multas a entrenadores por no usar mascarilla, hemos visto multas a jugadores. La NFL hace un par de semanas sacó que es obligatorio tener la mascarilla para los jugadores en la banca cuando no están en el campo, sí, o iba a haber multas, etcétera. O sea, la NFL empieza a ir más allá de lo que realmente tendría porque los equipos y los jugadores no tienen la cultura y no tienen llamemos, por fuerte que parezca la educación para poder seguir sus protocolos, porque claramente también están metidos en el juego, ¿no? No todo es, no, pero ya salí la mascarilla y no me hables, o sea, es complicado. Pero me parece que la NFL hasta cierto punto llegó y lo hizo bien. Ahora, es trabajo de los equipos también entender que hay cosas que no pueden cambiar y que no pueden pelear del todo. Lo de Yuyu me parece en extremo, ¿no? Porque decía, pues teníamos prime time y nos movieron. Y luego por ahí creo que fue Claypool, otro de los jugadores que ponía, bueno, es en jueves, bueno, no, es en domingo, bueno, no, es en lunes, bueno, finalmente va a ser en martes. Ah, ¿qué creen? Será en miércoles, ¿no? O sea, un poco no están entendiendo que lo que la NFL está haciendo es tratar de hacer que la temporada se juegue y de que se jueguen todos los partidos para que a todos los jugadores les puedan pagar. Pero los jugadores no están cuidando. Los jugadores de Pittsburgh decían, ¿nosotros qué tenemos la culpa si los que se enferman son otros? Pues ya también salieron enfermos en Pittsburgh. Entonces, mi tema es, no hay una conexión real entre entender lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que ejecutar por todas las partes involucradas. Y además hay otros temas complicados, porque no es solo quiero forzar a que se juegue la temporada. O sea, si fuera nada más un tema deportivo, lo entiendo, pero hay muchos temas comerciales y de patrocinadores que también forzan a que se juegue la temporada porque para eso pagaron y es dinero que no van a recuperar. Y hay otros intereses, por ejemplo, voy a poner uno sobre la mesa que yo vivo todas las semanas, que es el fantasy. O sea, en el fantasy hay mucho dinero de por medio, hay mucho interés de por medio, hay mucha pasión de por medio, y si tú cancelas un juego, metes en problemas a la gente que tenía sus jugadores. Metes en problemas a temas de apuestas, ¿no? A casas de apuestas. Si gana sobre la mesa un equipo, pues también se generan problemas. Si de pronto el producto no es tan bueno como fue el partido de Denver del fin de semana, pues también hay problemas de apuestas porque pues ni se cubre la línea, ni llegan las altas. O sea, es mucho más predecible el que va a pasar. Entonces, me parece que hay muchas cosas que se tienen que controlar, pero se tienen que controlar por partes, porque si tú lo ves, y ya no me extiendo demasiado, si tú ves el problema desde afuera, pues es un problemón, ¿no? Porque estás viendo todos los diferentes cúmulos de problemas en una sola cosa que se llama la NFL. Pero si empiezas a separar responsabilidades hacia la liga, hacia los equipos, hacia los jugadores, hacia los patrocinadores, hacia la televisión, creo que pueden irse resolviendo y acomodando los problemas uno a uno de manera mucho más fácil que simplemente decir todo es un problema porque todo está mal y hay cosas que no deberían estar haciendo y se deberían haber cancelado partidos y demás. Creo que hay que diseccionar muy bien todas las partes que juegan aquí para poder entender por qué se está tomando una decisión o por qué se está tomando otra. Entonces es mucho más profundo que solamente decir, pues hay COVID, suspendan partidos. No, pues hay COVID, es culpa de unos o no es culpa de otros. O hay mucho tema por ahí que evidentemente le toca a la liga desmenuzar esta madeja de hilo para poder entender dónde están los hilos en donde se pueden resolver y acomodar los temas. Yo Quiero tomar la batuta aquí para hacer una pregunta a Memo, que Memo, bien saben todos, es el representante de atletas. Y ayer acabando el partido, salió Robert Griffin III, el quarterback que salió como titular. Y acabando el partido dijo, es que ustedes lo que no se están dando cuenta
es que además de los contagios entre mis compañeros, hubieron muchos contagios entre las familias, las parejas y demás, y son cosas que no han salido al aire. O sea, no han sabido los medios a lo mejor comunicar nuestra preocupación por cómo están nuestras familias, porque ellos también se contagiaron. Entonces yo a Memo preguntarle, o sea, desde el punto de vista del atleta, ¿cómo poder manejar esta situación en donde, uno, si no juegas el partido, como menciona Rodrigo, no te pagan, ¿no? Porque esa es la regla en la NFL. O sea, si ayer no hubiera jugado Pittsburgh-Baltimore, aunque fuera por culpa de Baltimore, Pittsburgh no hubiera cobrado. Ningún jugador de Pittsburgh hubiera cobrado. Entonces, Memo, o sea, ¿cómo balancear o qué recomendarle a un atleta en estos momentos donde hay tanta incertidumbre, es un caos completo? Mira, la verdad, Mitch, es que es un tema complicadísimo. O sea, creo que lo han conversado, tocado muy bien. O sea, hay diferentes variables. Yo iba a hacer un comentario alrededor de... Hay una palabra clave que constantemente lo hemos visto en diferentes discusiones en mesas de sports business en los últimos 6-7 meses, y es scenario planning. O sea, el planear para diferentes escenarios ha sido una constante de todos los equipos de la NFL, de la misma liga en sí. Y aún así, con esa planeación es extremadamente complicado meter en la ecuación todas las cosas que al final del día te van a dar el mejor resultado, ¿no? Hablando de los jugadores, depende de la gente, Mitch, depende del mismo jugador. Ya, incluso en el ambiente político en el que estamos actualmente en Estados Unidos, se vuelve un tema político. O sea, que es un tema que muchas veces la gente no ve, pero a Estados Unidos este año ha sido bastante complicado desde ese ángulo. No nos vamos a meter a debatir ese tema, pero sí ha influido un poco las posturas de ciertos dueños, las posturas de ciertos jugadores, y es muy complicado, digamos, separar esas líneas, ¿no? Sí, hay una narrativa desde el ángulo de negocio que dice, pues si no juegas, no te pago. ¿Me explico? Y si lo vemos desde el ángulo frío de negocio, pues se entiende esa narrativa, porque al final, pues esto es un negocio, ¿no? Y esa fórmula está muy bien identificada, aunque puede ser mal interpretada en el contexto en el que estamos hoy en día. Y se entiende también el ángulo del jugador que dice, bueno, yo estoy consternado por mi familia, porque no sé realmente cuáles son los efectos a largo plazo de la crisis de salud que estamos viviendo. Y creo que por ahí hay varios ejemplos de jugadores de fútbol que decidieron decir, yo me pierdo la temporada precisamente por esas variables desconocidas. Yo asumo mi responsabilidad económica, es decir, no voy a generar ni $1 de esta temporada y opto a regresar en el siguiente torneo. ¿Cuántos de esos tomaron esa decisión? Muy pocos, esa es la realidad. Entonces, con eso digo que es un tema de núcleo familiar, incluso de tomar esas decisiones y luego tomar la postura con las consecuencias y los riesgos que esa postura pues conlleva, ¿no? Otro tema que es importantísimo para mí es la complejidad desde la parte, regresando al escenario planning, incluso de las reglas federales versus estatales. O sea, el contexto en el cual maneja, por ejemplo, los Rams hoy en día en California es muy distinto al contexto de Texas, por ejemplo, y muy distinto al contexto de la liga. Entonces, y luego a nivel nacional, Roger Goodell tiene que también poner todos esos factores de las diferentes reglas y barreras de los estados e intentar generar algo que sea un poco parejo para todos. Con esto dicho, es imposible que sea un escenario parejo para todos los equipos. O sea, es lo que está pasando ahorita, lo que está pasando ahorita con Santa Clara. Por ejemplo, San Francisco no puede ni siquiera entrenar en Santa Clara. ¿Saben? O sea, por las reglas estatales no se puede hacer ningún tipo de deporte de contacto en Santa Clara, en la región de California, San Francisco. Y Roger Goodell no puede hacer nada. Nada. Y entonces San Francisco tiene que entrenar en Arizona y va a jugar el siguiente domingo. Por cierto, Agus, ahí vamos a ponerle algo de pasta, hermano. Juegan el siguiente lunes, perdón, contra Buffalo, pero en Arizona. Entonces, lo que dice Memo es totalmente cierto. O sea, imagínate nada más echarle la culpa a Roger Goodell por lo que está pasando, lo que no está pasando, cuando tiene una liga en un estado, en un país, en un contexto social, en un contexto económico, en un contexto deportivo, en un contexto
personal y humano de jugadores y de familiares es realmente complicado. Perdón, Mitch. Sí, y es un tema de counties, ¿no? En Estados Unidos, porque ni siquiera es tal cual, California. tal O sea, no cual, son sí, los sí. Rams que viven en el sur, en Los Ángeles, junto con los Chargers, pues ellos viven tal cual, siguen igual. Y al norte, en California, en Santa Clara, ahí no, pues no hay problema. Y lo que decías de ratito es que lástima que este programa es en vivo, porque si fuera editado, pondríamos ahorita, mientras Memo decía las diferencias de Texas y California, pondríamos la foto de Memo y mía en la Serie Mundial, que fue en Arlington, donde pues, había buena distancia, pero por eso la Serie Mundial la llevaron a Texas, porque ahí se podía, sabían que es un tema republicano, que los republicanos están más, digamos, tranquilos con el tema del COVID, o sea, no Sí, hay como si no tantas pasara nada. Así restricciones, es. no hay tantas restricciones, y por eso las grandes ligas se llevaron los playoffs a Texas y para los grandes momentos, ¿no? Entonces, pues sí, Otro tema es bastante. Ahora, tremendamente interesante. esta temporada, además de esto que mencionan, del tema de COVID y de todo esto, súbele otro factor que ha sido importantísimo, que es el tema de las lesiones. Esta temporada, además, que se ha caracterizado por las lesiones atribuibles en muchas ocasiones, quizás a una falta de preparación, a una falta de una pretemporada, que también Correcto. evidentemente tema del COVID no se pudo dar. Entonces, algo que decían ustedes de que no toda la culpa es de Goodell y de la propia organización de la NFL y que la han podido llevar a cabo de cierta forma, pero ese es otro factor importantísimo por los cuales también están los jugadores bastante molestos, ¿no? No solo es este tema del COVID, no solo es este tema, es el tema de las lesiones. Y muchos equipos, yo creo que en la historia de la NFL había ido tantas lesiones tan graves. Entonces, también ese es el otro tema, ¿no? Y el factor importantísimo que son los compromisos comerciales. Hay que ser muy claros y hay que justamente decirle a la gente que está en estos momentos viéndonos, todo esto es por un tema comercial, por los derechos de transmisión sobre todo, y después por la descarga de patrocinios, Mitch. Les hago una pregunta. ¿Saben por qué el partido de ayer se jugó horario de México, Yo 2:30 yo de la sé, tarde, yo en tengo la respuesta. miércoles, y no en prime time? Por favor, Rodrigo, ilústranos. Yo la tengo, Yo pero tengo quiero la que tú la respuesta, ilustres. porque la cadena que iba a transmitir NBC. el NBC ya tenía pactado en la noche transmitir la prendida del árbol de Navidad desde el Rockefeller Center, que el árbol de Navidad desde el Rockefeller Center es una muestra de cómo ha sido el 2020, porque creo que nunca en mi vida había visto yo un árbol de Navidad más triste que el del Rockefeller Center. O sea, es realmente un ejemplo perfecto, hecho árbol del 2020. Pero no pudieron transmitir el partido, llamemos en un horario prime time o una hora de la noche, y por eso se jugó al horario que decía Mitch, porque iban a transmitir, como lo transmitieron ayer, el prendido y el encendido del árbol en el Rockefeller Center, que me parece... Hay prioridades también en Estados Unidos, ¿no? Hay tradiciones, ¿no? Y en este caso, pues esa es una tradición. Y como ayer lo vimos por la noche, pues se transmite el encendido desde el Rockefeller con este árbol que es triste, 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 y por eso es que no se pudo transmitir el partido en el horario prime Y lo time. interesante, ¿Gané? sí, claro, y cuando analizas esa decisión es, ok, NBC, yo tengo mis partidos de Sunday Night cada semana, y yo tengo un target al que le dirijo esos partidos de Sunday Night. Pero yo no siempre tengo un encendido del árbol, ¿no? Que es un target completamente diferente del NFL. Entonces, la NBC tenía que, al momento en el que le ponen el miércoles el partido, es decir, bueno, o sea, yo tengo ciertos compromisos comerciales con cierta gente que está buscando llegarle al target que va a ver el encendido del árbol, no la NFL. Entonces, así es como piensa los directores comerciales de las grandes instituciones en el mundo de los deportes, y creo que es una muy buena lección, una muy buena, pues, no sé si concepto para algún torneo de estos que te gustan jugar en la noche, Agus, Otro tema bastante curioso. de encuestas.
Otro tema bastante curioso, señores, es a ver, si algo tiene que estar agradecida a la NFL es que les tocó en the back end de la pandemia. O sea, si esto les toca a un mes de arranque, o sea, no estuviésemos hablando de 12 semanas sin parar partidos o sin cancelaciones. Estuviésemos hablando de un escenario mucho más ahí Memo, complicado. perdón que te interrumpa, pero no sabemos en este momento. O sea, hay proyecciones justamente en Estados Unidos, Europa, que ahora que venga el tema del frío, que se complica Sí. evidentemente las respiratorias. O sea, ahorita la NFL, 12 semanas free, ¿no? O sea, sin cancelaciones. Yo no estoy seguro que diciembre, enero, la situación sea así. O sea, esto No. me parece que en algún momento va a explotar y quién sabe si se tenga que parar la NFL. No, Por eso digo lo de la semana 18, ¿no? Por eso lo mencioné al principio. O sea, porque Sí. ahorita es donde, bueno, que ha estado muy rígido ese Exacto. tema, que tanto está dispuesto. O sea, les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si el Super Bowl en lugar de la primera semana de febrero o el primer domingo de febrero se vuelve el segundo o el tercero? ¿Qué pasa? Y mi punto también, Agus, era alineados a la parte operativa y logística. O sea, al final del día la NFL tuvo 6, 7 meses de recaudar información, recaudar best practices para ver incluso ver a la NBA qué funcionó, qué no funcionó, los tracking systems. Hubo muchas cosas que la NFL tuvo la suerte de poder planear. Por ejemplo, lo que hizo la NBA a mitad de la temporada, tener que pivotear, poner pausa y luego generar otro modelo de negocio. Eso para mí es de aplaudir. No estoy diciendo que lo de NFL no, porque al final van 12 semanas. Todavía falta para ver el cierre del torneo, pero bueno, esa dinámica, digamos, de diferencia logística se me hace bastante interesante. El problema de hacer eso es que, bueno, evidentemente los rosters de NFL versus NBA Exactamente. son Claro. diferentes. Y yo veo muy complicado que si esto avanza, si la pandemia alcanza un tercer o cuarto, ya no sé en qué pico vamos en Estados Unidos, yo no creo que un modelo similar al de la burbuja de Orlando o un poco lo que hicieron también con MLB se pueda llegar a dar, ¿no? O sea, Es que hasta No, ahorita no creo que funcione. ahí Yo no lo veo. justo para eso, hay un punto que quiero hacer. Normalmente aplaudimos en las ligas de Estados Unidos los esfuerzos sindicales que hay en los jugadores, ¿no? O sea, que hay el NFL Players Association y el MLB y el NBA, y obviamente eso pues, da tremendos apoyos y los hace más fuertes en las negociaciones. Pero en este momento, esos sindicatos o esa fortaleza sindical genera mucha rispidez en el momento de tratar de pivotear, ¿no? O sea, no lograron ponerse de acuerdo al inicio de estas negociaciones cuando se sabía que estaba la pandemia, en que en caso de que llegara un caso como ahorita, donde hay otros picos, decir, ¿saben qué? Cada equipo con sus familias escogen a los familiares del núcleo y lo que tú me digas, todos burbuja en un hotel. Todos, el equipo, o sea, por equipo y o sea, en tu ciudad, o sea, para evitar lo que está pasando con Baltimore, ¿no? O sea, y generar burbujas propias. Y ya que obviamente cuando hay que viajar, pues viajan nada más los jugadores, no viajan las familias. Pero ese tipo de cosas que a lo mejor, más bien seguramente estarían ayudando, no se lograron negociar y en este momento sería complicadísimo buscarlas. Entonces, pues Sí. a ver qué sucede. Y además estás hablando de una temporada de 6 meses versus los 3 meses que estuvieron algunos equipos de NBA que se fueron recortando y al final quedaron poquitos. Aquí serían 6 meses, 32 equipos de la NFL con las familias en un hotel. O sea, la operación y llamemos, la situación personal, la situación humana se complica muchísimo ahí. Yo lo veo inviable. Pero quiero responder a tu pregunta, Mitch. Yo creo, lo voy a decir sinceramente, yo creo que si el Super Bowl se pasa el primer fin de semana, al segundo, al tercero, no pasa nada. Te voy a explicar por qué. Tal vez a nivel comercial haya que hacer algún tipo de esfuerzo o algún tipo de reacomodo, algún tipo de, sobre todo, por ejemplo, en pautas que ya están establecidas, poder reacomodar las pautas. Pero me parece que no pasaría demasiado, porque tienes febrero, realmente no hay un major sports event que choque en febrero en Estados Unidos ni en el mundo, ¿no? Porque pues, ni Champions, la Liga Mexicana ya está empezando, MLS no, o sea, me parece que no se pasaría demasiado si lo mueves 1 o 2 fines de semana. Ahora, no tengo todo el contexto tampoco porque
pasa algo como ayer con el árbol de Rockefeller Center y no lo tenía yo mapeado, pero me parece que no sería tan grave. Por eso creo que una semana 18 no sería una mala idea. Espaciar más los playoffs podría ser también una buena idea y espaciar más el Super Bowl. No va a haber Pro Bowl. Entonces, me parece que no pasaría demasiado y creo que los jugadores lo van a agradecer. Ahora ya vas a tener menos equipos, vas a tener menos jugadores, vas a tener menos contacto. Entonces, me parece que ahí sí podrías generar burbujas long term, es decir, si haces playoffs más separados, pues las burbujas pueden estar más controladas con los periodos de aislamiento de COVID, lo mismo para el Super Bowl, entonces me parece que lo podrías manejar así. Coincido, Comercialmente hay una implicación, pero me parece que la implicación de arriesgarse es mucho más cara, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo, es mucho más caro que el reacomodar y reajustar este tipo de cosas para que sucedan en el momento correcto. Y te lo digo desde un enfoque de marketing, de comunicación, de publicidad y evidentemente comercial, me parece que sería la mejor idea. Forzar la temporada a que termine como tenga que terminar, incluso con un partido de 18, y después abrir el espacio entre playoffs y luego con el Super Bowl. Simplemente reacomodando espacios. Me parece que esa flexibilidad existe. Los costos son los mismos porque el evento es el mismo, entonces me parece que no pasaría demasiado, entendiendo que ese no demasiado de todas maneras es muy caro. El tema, me parece, aquí pasa más allá de la propia liga, como bien lo dices. O sea, este tipo de esfuerzos creo que en una fase determinada, hablando concretamente de playoffs, por supuesto que la liga y los equipos podrían gestionar este tipo de logística, pero creo que el principal reto va a ser justamente la descarga de los patrocinios y evidentemente las pautas comerciales para televisión, ¿no? Me parece que ahí es en donde es lo que incide. Al final, seamos realistas, seamos muy sinceros, las ligas no es que pierdan poder, o sí, contra los medios, ¿no? En realidad los medios son los que mandan en el mundo para determinar qué partido va a qué hora y en qué día. Esa es la realidad de nuestra Liga MX, de las ligas europeas, de las ligas americanas. Quien manda. Pero hay una realidad más grave, y soy muy rápido. La NFL, el fútbol americano, es un deporte creado para televisión. No es un deporte creado para verse en vivo. O sea, que se vea en vivo está muy bien, pero es un deporte creado específicamente para verse en televisión, con repeticiones, con diferentes tomas, y la televisión juega un papel mucho más importante que en deportes como, por ejemplo, el béisbol, el fútbol, que no son hechos para televisión, son deportes que luego pasaron a la televisión. Pero la NFL es un deporte hecho para televisión, entonces me parece que ahí es aún más tenso y más grave el tema que dices. Muy bien, para cerrar, un último comentario, Memo. Sí, iba a traer un tema a la mesa que a mí se me hace también algo digno de analizar, es el impacto económico que todo eso está trayendo a nivel, sí, liga, con los derechos de televisión, tema de ticketing, que al final pasa por ellos, después a los equipos, pero también hay un tema bastante peculiar y es cómo afecta y cómo está afectando esto a los clubes individualmente, ¿no? Porque no todos tienen la misma estructura, algunos han tenido que dejar personal ir, hay algunos, por ejemplo, como los Rams, que en el estadio del SoFi Stadium, que tenían compromisos muy fuertes financieros en el lanzamiento de este nuevo estadio, con temas de condonaciones ahí del gobierno, de impuestos federales, de impuestos estatales, que al final del día pues no tienen fans y no tienen cómo recuperar eso. Ese impacto y lo que está viviendo a lo mejor los Raiders con su nuevo estadio también en Las Vegas es muy distinto a lo mejor como lo está sufriendo Jerry Jones, por ejemplo, en Texas, ¿no? Porque ya tienen ese modelo un poco más asegurado, más estable. Entonces, es para ver y para observar qué es lo que va a pasar a nivel individual con los clubes. Pésimo momento para abrir y inaugurar un estadio, ¿no? Lástima de estadio porque está espectacular. Mitch, ya para cerrar el programa. Sí, y yendo un poco de la mano con lo que dice Memo, el éxito deportivo no va de la mano, al menos no en este caso, con el éxito económico. Todos los equipos van a perder una la nota, todos. Los Dodgers, que acaban de ser campeones en grandes ligas, perdieron más de $100 millones en un periodo de tiempo, en un mes, y acaban de correr a 30, 40 personas del staff. O sea, para que entendamos la gravedad, ¿no? O sea, por más de que los Chiefs repitan o que el equipo que tú me digas les vaya muy bien, económicamente todos van a sufrir porque no se está llevando el ciclo económico completo
que hace de la NFL algo tan exitoso. Perfecto. Pues la verdad es que siempre platicar de estos modelos gringos, porque sigo pensando que allá es en donde mejor se está gestionando, no el tema de la pandemia, porque bueno, es meternos en un tema político, como bien lo decían, pero sí cómo gestionar estos escenarios, cómo arman todo el tema de las burbujas, de los mecanismos. Es interesante. Ellos, al final, estaremos pendientes en las próximas semanas qué es lo que va a pasar si se registran picos muchísimo más altos de contagios y a esperar, ¿no? Yo les quiero dar las gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Todavía nos quedarán un par de episodios antes de cerrar el año. Me gustaría ver en el siguiente episodio sus arbolitos de Navidad, muchachos. Sin duda, sin duda. Pues muy Ya bien. va a haber ánimo fiestero. La apuesta de los Niners y los Bills evidentemente está denegada. No apuesto jamás en la vida a mis equipos. Son valores que tengo y no los voy a quebrar porque me quieras venir. Valores, miedo. No pasa nada, está bien. Mucho éxito con tu equipo pequeñito. Qué bueno que te están teniendo una buena temporada. Yo les mando un saludo a todos, que estén muy bien. Un gusto poder platicar con ustedes. Síganos a través de Medio Tiempo. Esto se va a quedar evidentemente grabado a través del Facebook de Medio Tiempo, a través de iTunes y a través también de Spotify y evidentemente YouTube de Deportes Inc. Y sigan Cuentos Vaqueros. La verdad es que es un muy buen podcast. Ahora que salieron los podcasts de Spotify en estos días, por ahí está entre mis favoritos. Puras mentiras, dice Michelle, evidentemente, porque que tiene posibilidades su equipo si quiere meterse a playoffs. The Marketing Jersey también, que está subiendo este episodio. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien.